Bueno, entonces les decía, vamos a iniciar la segunda unidad y vamos a hablar de funciones en varias variables. Ok. Hasta el momento nosotros solamente hemos trabajado funciones que, o sea, en la cual nosotros solo estamos sustituyendo el valor de la x, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, tengamos funciones como f de x igual a x o f de x igual a 1 sobre x o h de x igual a coseno de x. Todas estas son funciones en una variable. Y en todo caso, muchas de ellas pues trabajan de un conjunto, de un dominio que es R a una imagen que también es R, o bueno, eh, cuyos subconjuntos pertenecen a ese espacio de los números reales. Es decir, por ejemplo, en la primera, para la primera, estamos hablando de una función que va de R a R, igual a las demás, F y H, solamente que en F su dominio pues es un subconjunto de R y, y bueno, y su rango también, ¿verdad? Porque en todo caso el cero no está ni en el dominio ni en el rango. Y en coseno eh, pues su dominio son todos los reales, pero su rango pues solamente es un intervalo, ¿verdad? De negativo 1 a 1, cerrado en ambos extremos. Entonces ahora la idea es que vamos a aumentar ese conjunto de donde nosotros agarramos un valor para evaluar y ya no vamos a pensar en un solo valor, sino que vamos a pensar en funciones donde vamos a tomar, por ejemplo, pares ordenados o ternas o n-tuplas, por ejemplo, Rn que vaya a R. Entonces, por lo general, ahorita vamos a estar hablando de o tratando con funciones que toman valores o que toman entradas de pares ordenados, como por ejemplo, vamos a poner aquí unos ejemplos. Supongamos que yo tengo f de xy igual a x más y. Entonces, en este caso sería una función de dos variables. Otro caso puede ser si yo tengo g de x, y igual a xy, etcétera, h de xy igual a x y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces vean que, por ejemplo, en este caso la h ya no viene aquel concepto donde nosotros decíamos para qué valor de la x la función está definida, sino que ahora ya no se va a decir para qué valor, sino que para qué par ordenado la función ya no va a estar definida, porque depende de la x y depende de la y también. Entonces en este caso observamos que para la función h no podemos utilizar el par ordenado 0,0 y de ahí podemos utilizar cualquier otro valor, ¿verdad? Bien, entonces ahora quiero que traten de pensar ejemplos de funciones, ejemplos conocidos de funciones de varias variables, es decir, de 2 o de 3. Todos nosotros hemos utilizado funciones de varias variables, solamente que algunos pues no nos poníamos a pensar que era de ese tipo, por decirlo así, simplemente sustituíamos los valores en la fórmula y listo. Algunos ejemplos que ustedes me puedan dar ahora.
Recuerden las fórmulas principalmente las de geometría. La del círculo, Lick, la de, creo que es ella así como f de x y igual a x al cuadrado más y cuadrado. Mm, bueno, pero x al cuadrado más y cuadrado, sí, pero eso solamente me va a determinar, qué me va a determinar en este caso? Bueno, pongamos esa, pero bueno, no, sigamos pensando. Es que lo que quiero es que recuerden la fórmula que ustedes han estado utilizando, digamos, para calcular área o para calcular volumen. A eso me refiero. Porque esa que me está diciendo usted, x cuadrado más y cuadrado, no, por ahora no determina nada, porque la del círculo, bueno, está igualada a un radio. Esa siempre seguiría siendo una función de una variable, porque solo despejamos para y listo, aplicamos raíz cuadrada. No hay una tercera variable. Ahora, si hablamos de una esfera, pues ahí sí. Bueno, en todo caso, ejemplos conocidos, pues podemos poner aquí a de xy igual a xy, donde este sería como el área de un rectángulo, ¿verdad? Donde la x podría ser la base y la y podría ser la altura. ¿Qué otro dato conocemos? Pues podemos poner aquí el volumen, digamos, RH, podemos dejarlo así como RH igual a pi r cuadrado h. En este caso sería el volumen de un cilindro circular. Y así hay muchos ejemplos en los cuales nosotros hemos utilizado pues funciones de dos variables pues de forma inconsciente, de que, bueno, que no sabíamos que de eso se trataba, ¿verdad? O sea, nosotros solamente encontrábamos los valores que necesitábamos de la figura geométrica y lo colocábamos en la fórmula. Y no andábamos pensando que esta es una función de dos variables, que tiene variable r, que tiene variable h, etc. Bien, pero ¿qué más podemos hacer con respecto a las funciones de dos variables? Pues podemos aplicar los mismos conceptos que hemos venido estando trabajando anteriormente. Por ejemplo, los de dominio, los de el límite y los de continuidad. Ahora, para lo de dominio, ahora como les dije hace un momento, ya no vamos a estar pensando en para qué valores de x no puedo, o para qué valores de x la función no existe, sino que ahora sería para qué pares ordenados la función no existe. Entonces, en este caso, cuando nosotros estábamos presentando un ejemplo hace un momento que yo les dije que el par ordenado 0,0 no lo podíamos utilizar, vamos a poner ejemplos de dominio. Entonces, si yo tengo A, bueno, voy a dejar ya con A xy igual a xy. Por ejemplo, la función de área de un rectángulo. ¿Qué valores puedo utilizar aquí? Pues cualquiera, ¿verdad? No importa qué valor pueda utilizar, entonces aquí mi dominio sería r cuadrado. O otra forma de decirlo sería
el conjunto de todos los XY que, bueno, en este caso que pertenecen a R cuadrado. Bueno, aquí no hay ninguna otra restricción, así que yo creo que solamente bastaba dejarlo de esta forma. Este sería un primer ejemplo. Vamos con otro ejemplo. El caso que les puse al inicio, digamos, vamos a dejarlo así, 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Ahora, 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, pues en este caso uno debería de pensar, bueno, ¿qué valores me hace x cuadrado? ¿O qué valores me hace 0 el denominador? Entonces uno viene y dice, bueno, x cuadrado más y cuadrado igual a 0. ¿Qué valores pues me hacen 0 o me hacen verdadera esta ecuación? Pues solamente hay una, ¿verdad? Solamente hay un par ordenado porque tanto la x y la y están al cuadrado. Entonces solamente la solución sería 0,0. Entonces por lo tanto el dominio para esta función sería todo r cuadrado excepto el par ordenado 0,0. Sigamos vamos a hacer otros ejemplos. Voy a hacer otro parecido a este segundo que hice, pero con una leve diferencia. Supongamos ahora que tenemos 1 sobre x al cubo más y al cubo. Entonces, ¿qué valores? ¿Para qué valores? Pues no existe o no está definida esta función. Por el ejemplo anterior uno puede decir, bueno, 0,0 ya de entrada. Pero ahora este va a ser un poco diferente el caso. Porque tenemos aquí x al cubo igual en este caso, bueno, más y al cubo es igual a 0 y empezamos a despejar. Ahora, ¿por qué no hice eso en el anterior de despejar? Porque vean que cuando yo muevo, por ejemplo, cualquiera de las dos al otro lado, se me genera un negativo. Y ese negativo, pues en todo caso, eh, con el exponente cuadrado, al aplicar raíz cuadrada, pues me va a generar un error en el caso de los reales. Pero aquí no importa, porque si yo aplico, o bueno, yo arreglo esto, negativo y al cubo es lo mismo que negativo y todo esto al cubo, ¿verdad? Entonces al aplicar raíz cúbica me queda que x tiene que ser igual a negativo y. O al revés, pues y igual a negativo x, es lo mismo. Las dos son equivalentes. Entonces al final, en este caso, yo no tendría que usar todos los pares ordenados que tienen la forma x, negativo x. Entonces la función f en este caso no está definida para todos los puntos x, negativo x. Entonces, ¿cuál sería el dominio para esta función? Pues sería todos los reales, excepto todos los pares ordenados x, negativo x. Aquí pues vamos a tener que ponerle tal que x pertenece a los reales. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿O hay alguna pregunta? Coma cero no iría ahí. Dígame. Y el 0,0 no iría incluido ahí en el dominio. Sí, va ahí, va ahí. Por eso estamos diciendo aquí, x pertenece a todos los reales. Entonces, o sea, 0 no va incluido en el dominio, sino que va excluido del dominio. Porque si x es 0, pues entonces estoy diciendo aquí 0, negativo 0, que es lo mismo que 0. Estoy quitando todos los pares ordenados, x, negativo x.
¿Qué pares ordenados incluyen aquí? Pues 0,0, 1, negativo 1, negativo 1,1, 2, negativo 2. Para todos estos pares ordenados la función no está determinada. Pero no solamente este caso de funciones racionales pues existe, sino que también podemos encontrar casos donde tengamos funciones con raíces cuadradas, ¿verdad? Si es raíz cúbica, pues no importa, como se trataba en los cursos básicos. Permítanme. Si es raíz cúbica, pues no importa, porque una raíz cúbica está definida en todo caso para todo valor real, ¿verdad? Raíz cúbica de un negativo existe, raíz cúbica de un número positivo existe. Por eso fue que pudimos hacer el caso número 3, cosa que no podíamos hacer con el número 2, porque si pasábamos la y cuadrada al otro lado, me iba a quedar negativo y cuadrado. Y ahí no podíamos hacer ese truco de que hicimos esa modificación que hicimos en el ejemplo número 3. Vamos con número 4. Este ejemplo número 4 pues está dígame. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? Bueno, entonces sigamos. Este ejemplo número 4 está en el libro. Entonces, este es el ejemplo 5. Y en este caso, pues me habla sobre la ecuación de una esfera. De hecho, cuando uno de ustedes me comentó del x cuadrado más y cuadrado de un círculo, pues en este caso no determina una función como tal en el sistema coordenado en 3 dimensiones, porque necesitamos una tercera variable. En este caso del x cuadrado más y cuadrado igualado a un radio al cuadrado, pues nosotros solamente despejamos para y para obtener nuestras funciones directrices para poder graficar la curva del círculo. En este caso, pues la idea es la misma. Aquí nosotros tenemos la ecuación de una esfera. Ahora, si nosotros queremos convertir esta ecuación en una función, tendríamos que despejar en todo caso para z. Bueno, podríamos hacerlo para cualquiera, pero el hecho de que la z nosotros lo graficamos de forma vertical, es decir, en el sistema coordenado está verticalmente, entonces por eso es que nosotros pues despejamos en todo caso para la z. Entonces si despejamos para la z, z cuadrado es igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, y al aplicar raíz cuadrada pues tenemos z es igual a raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. En este caso pues tenemos más y menos, ¿verdad? Ahora, aquí son dos funciones. Tenemos una positiva y una negativa. Solamente que la positiva, en este caso la función positiva, z igual a, bueno, voy a ponerle ya de un solo f de xy, raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Este va a ser como la mitad de la esfera, o sea, la mitad superior. Imaginen que pues tienen el balón de plástico de fútbol y vienen ustedes y lo cortan justamente por la mitad. Entonces, solamente estamos hablando con esta función de la parte superior, y si llevara aquí el negativo sería de la parte inferior. Pero ahora en todo caso queremos encontrar cuál es el dominio de esta función. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el dominio de esta función? Pues nosotros ya tenemos experiencia pues tratando de encontrar el dominio de funciones con una sola variable cuando estábamos con una función radical.
Y en este caso, cuando nosotros tenemos una función radical de índice 2, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es buscar aquellos valores que no se hacen negativos, la parte interna, es decir, el radicando no tiene que ser negativo. Entonces vamos a buscar prácticamente ya el dominio de un solo de esta función. Entonces nosotros aquí vamos a buscar otra página. Tenemos 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esto tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Entonces aquí, pues, la idea pues sería dejar positivos los términos algebraicos que tienen el x y y. Movemos entonces el 9 y multiplicamos todo por negativo. Entonces tenemos x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente estamos hablando de un círculo. Bueno, no necesariamente de un círculo, sino que tenemos aquí x cuadrado más y cuadrado igual a 9. En este caso sí estamos hablando de un círculo. Pero cuando nosotros tenemos el menor o igual, el menor o igual a 9, estamos hablando de un círculo con la parte interna rellena. ¿Ok? Entonces, bueno, el círculo ya se sobreentiende que está relleno, ¿verdad? Sería, ahí lo que tuve que haber dicho sería la circunferencia con la parte interna rellena, pero sería lo mismo hablar que el círculo. Pero ustedes me entienden. Entonces, eso quiere decir que cualquier punto que esté fuera de ese círculo de radio 3 como tal, porque esto se puede poner aquí 3 al cuadrado. Cualquier punto que esté fuera de este círculo de radio 3 no está determinado en esta función. Solamente valores que estén en la circunferencia del círculo o dentro del mismo círculo, en la parte interna. Entonces ahora, ¿cómo escribimos el dominio? Pues sería todos los pares ordenados x, y que pertenecen a r cuadrado, tal que, y aquí escribimos esta ecuación, bueno, esta desigualdad, esta que tenemos aquí, porque esa sería como la condición para los pares ordenados. Tenemos aquí x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 9. Aquí no necesitamos, recordemos que el dominio, para escribir el dominio podemos escribirlo de muchas formas. En este caso, pues no era tan prudente decir todos los reales porque realmente no son todos los reales que estamos utilizando. Solamente estamos utilizando una pequeña parte. Creo que voy a ver si puedo hacer esta gráfica en GeoGebra para que veamos bien lo que está pasando. Aquí vamos a poner z igual a raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, esto es lo que les decía, que en este caso, pues, resulta, pues, la mitad de una esfera. Entonces, el dominio son todos estos valores. Imaginemos que aquí estoy viendo el plano XY
como tal. De hecho, sí es el plano XY. Entonces, mi dominio pues es este círculo completo azul que ustedes pueden apreciar en la pantalla. Es decir, todo punto que esté fuera de este círculo pues no pertenece al dominio. Entonces, cuando yo tomo un valor que está dentro de ese círculo, lo que va a hacer es que va a ir, va a subir, por decirlo así, en la coordenada o en el eje de la Z, y lo que va a hacer es que va a generar esta superficie. Bueno, entonces, este es con respecto al dominio de una función que me determina pues la mitad de una esfera. Vamos a ver qué otro tipo de funciones tenemos aquí. También podemos encontrar casos donde hay algunas combinaciones, como por ejemplo, si tenemos f de x, y es igual a 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Okay? Entonces, ¿para qué valores? Pues, ¿cuál es el dominio de esta función? Pues aquí x cuadrado más y cuadrado, nosotros tendríamos que decir que esta parte de aquí adentro pues se tiene que hacer, no se tiene que hacer negativa, ¿verdad? Pero si nosotros ponemos aquí x cuadrado más y cuadrado mayor o igual a 0, bueno, de hecho, esta parte de aquí abajo del denominador tampoco se me tiene que hacer 0. Entonces solamente tiene que ser mayor o igual, ¿verdad? Porque si ya se me hace 0, pues entonces ya hay un problema. Pero ¿para qué valores de x y y? Pues se me hace 0 aquí, pues para el par ordenado 0,0, ¿verdad? Entonces para 0,0 la función no está definida. Pero ¿será que hay algún otro valor donde... Dígame. No, disculpe, Lick, disculpe. Ok. Lo que les iba a preguntar, ¿será que hay algún par ordenado que me haga que x cuadrado más y cuadrado sea menor que 0? Les consulto. Vamos a ver. Quiero escuchar o quiero leer su opinión. Pueden escribir su opinión en el chat. ¿Hay algún par ordenado que me haga que x cuadrado más y cuadrado sea menor que 0? No hay, ¿verdad? No hay. Entonces, en este caso, esta función, al igual que uno de los casos que hicimos anteriormente, solamente el dominio sería todos los reales cuadrados, excepto el par ordenado 0,0. Bueno, pero ¿y si... Vamos a ver. Este es el ejemplo número 4, 5. Bueno, aquí yo creo que ya no hay más ejemplos. En fin. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí con este tipo de ejemplo. Bueno, vamos a ver. En el ejemplo, bueno, vamos a ver, en el 7. El 7 de la sección 13.1. Ejemplo número 6 aquí va a ser ejercicio 7. Para este ejercicio hay algunos tipos de ejercicios en los cuales usted pues, va a tener que analizar variables por separado. Entonces, en este caso, el ejemplo 7 pues, sería uno de ellos, de la 13.1, sección 13.1.
Entonces tenemos G de R S y esto va a ser igual a E a la 2R raíz cuadrada de S al cuadrado menos 1. ¿Okay? Entonces aquí las variables como tales no están relacionadas en alguna operación como tal. Entonces tendríamos que analizar qué está pasando con la R. ¿Qué está pasando con la R? Pues, ¿qué valores puedo utilizar para R en este caso? Pues cualquiera. En este caso yo puedo utilizar todo R. Entonces no hay ningún problema con la R. Pero, entonces aquí sería R que pertenece a los reales. Esa sería como la primera parte del análisis de la R. Ahora vamos con lo de la S. Ahora vemos que la S está encerrado dentro de una raíz y es una raíz cuadrática. Entonces aquí decimos S cuadrado menos 1. Esto tiene que ser mayor o igual a 0. Y empezamos a despejar. Entonces tenemos S cuadrado. Bueno, aquí no empezamos a despejar. Ya estoy cometiendo el error clásico que hacemos. Aquí tenemos S cuadrado menos 1, pues se le puede aplicar diferencia de cuadrado, ¿verdad? Entonces eso sería mayor o igual que 0. Y se resuelve utilizando el método de tabla de cambio de signos, ¿verdad? O algunos como le llamamos de método de cementerio. Entonces en este caso pues tenemos dos raíces, 1 y negativo 1. Lo ubicamos en la recta numérica, por decirlo así, negativo 1 y 1. Y utilizamos valores de prueba. En este caso, si utilizamos el valor de prueba 0, 0 al cuadrado menos 1 es negativo 1 y negativo 1 es mayor o igual a 0, pues eso es falso, ¿verdad? Por lo tanto, el único intervalo que me hace verdadero esto sería desde menos infinito hasta negativo 1 cerrado unión 1 hasta más infinito. Entonces el S pertenece a ese intervalo. Entonces, ahora, ¿cómo escribiríamos el dominio para esta función como tal? Pues lo podemos escribir de varias formas, la verdad. Vamos a ver. Entonces, esta función pues la llamamos G. Entonces, el dominio de G sería todos los pares ordenados X, Y que pertenecen a los reales cuadráticos, o sea, R2, tal que, bueno, aquí es R y S, ¿verdad? Tal que R pertenece a los reales, en este caso estoy diciendo que estoy utilizando cualquier R, y podemos poner una I o simplemente una coma, y S pertenece al intervalo menos infinito, coma, negativo 1, cerrado, unión. S pertenece menos infinito a negativo 1 cerrado, unión 1 más infinito. Bueno, aquí está ahí, pues nosotros no la escribimos así, ¿verdad? La escribimos de esta forma. Y entonces este sería el dominio para esta función. Ahora, ¿de qué otra forma podríamos escribir este dominio? Podemos poner aquí todos los R cuadrados, excepto todos los X, perdón, tengo la manía del X y Y. RS tal que S no pertenece a negativo 1, 1. Podemos escribirlo de esa forma también.
Bueno, ahí sigamos pensando de qué otra forma lo podemos escribir, pero con tal no salga algo extraño ahí, pues debería ser válido, ¿verdad? Bueno, ese es con respecto al dominio. Yo creo que ya con esto pues cerramos. También hay otros casos de dominio de funciones de 4 variables. Bueno, en este caso hay un ejemplo en el libro. Vamos a ver, este sería el ejemplo 7. Ejemplo 7. Ahora aquí tenemos una función de 4 variables. No vaya a pensar que porque estoy diciendo x, y, z es de 3 variables, porque ahora esta sería como una cuarta variable, que sería w. W es una función o es una variable que depende de otras 3. En este caso sería de x, y, z. 2x más 3y más z. Todo esto sobre 4 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función como tal? Pues en todo caso, pues el único problema sería de que el denominador de esta función se me haga 0. Entonces, para eso, nosotros tendríamos que resolver o analizar cuáles son los valores que me hacen 0 en ese denominador. Entonces decimos aquí 4 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. En realidad simplemente es de dejar descrita la ecuación de una forma más clara, porque no es como que vayamos a decir z depende de estos valores o y depende de estos valores como tales. Tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esto es igual a 4. Esto es igual a 2 cuadrados. Al final esta es una esfera de radio 2. Es decir que para... Ahora, vean, esta función es un poco problemática de imaginar, porque ahora el dominio, o por decirlo así, los valores que nosotros estamos tomando en el dominio es una por decirlo así, una terna, ¿verdad? O sea, son tres coordenadas que nosotros estamos utilizando en esta función. Entonces, lo que estamos hablando pues sería de todo el espacio R3. ¿Y dónde lo vamos a graficar? Bueno, pues entonces tenemos que estar hablando de un sistema coordenado de 4 ejes. Y ahí pues ya es un poco complicado estar imaginándonos cómo sería la gráfica porque no tendríamos la capacidad de hacerlo. Entonces, lo que estamos diciendo aquí en este momento es que yo puedo utilizar pues cualquier terna, cualquier punto del espacio, cualquiera, excepto excepto, por decirlo así, la terna que está en la superficie de esa esfera. Cualquier punto que está sobre la superficie de esa esfera de radio 2, pues no funciona en esta función. Entonces, el dominio... Lick, tengo una consulta. Sí, dígame. Ahí en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a negativo 4. Debería ser negativo 4. Sí, pero pasaría esto negativo, ¿verdad? El 4 pasaría negativo, ¿verdad? Sí. Y multiplicando todo por negativo 1. Quedaría Ok. negativo x cuadrado, negativo y cuadrado, negativo z cuadrado es igual a negativo 4. Multiplicando todo por negativo 1, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 4. Esto es igual a 2 al cuadrado.
2 al cuadrado es 4, ¿verdad? Por eso lo estoy poniendo 2 al cuadrado. Es decir, puse 4 en forma de cuadrado para que entendiéramos de por qué estoy hablando de una esfera de radio 2. Porque esta es la ecuación de una esfera, ¿verdad? Entonces, en este caso, la ecuación de una esfera me dice es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, para deducir o para identificar cuál es el radio de esta esfera, pues tenemos que dejar expresado el lado derecho al cuadrado. Entonces, si tengo 4, pues es fácil. Es 2 al cuadrado, por lo tanto es una esfera de radio 2. Ahora, ya para terminar, ¿cuál sería el dominio pues, de esta función? Pues el dominio de esta función pues me resulta, o bueno, yo la puedo escribir de la siguiente forma. Es mejor que, bueno, en este caso pues lo escribamos de forma conjuntista, es en lugar de estar poniendo el r al cubo, quitándole tal cosa. Entonces sería todas las ternas x, y y z que pertenecen a r al cubo, tal que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Vean, en este caso, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado no puede ser 4, ¿verdad? Si es 4 se me hace 0. Entonces aquí tiene que ser distinto de 0. ¿Qué otra forma pues hay para escribirlo? Vamos a escribirlo de la otra forma, donde ponemos el r cubo y quitándole tal cosa. Podemos escribirlo como r al cubo, quitándole todos los x, y, z, tal que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 4. Entonces aquí sí utilizo el 4, es decir, utilizo el igual, porque aquí estoy describiendo la esfera de radio 2. Entonces estoy diciendo, bueno, pues tengo el R, tengo todo el espacio en tercera dimensión, todo el espacio en 3D, pero le voy a quitar la superficie de la esfera centrada en el origen que tiene radio 2. Entonces toda esa superficie la estoy extrayendo. Bueno, entonces ya con esto pues concluimos el tópico de hoy. Voy a ir un poco más lento en comparación a la primera unidad, pero eso también implica que me van a estar practicando unos ejercicios. Entonces, en los 10 minutos que restan de tiempo, bueno, ahorita se va a cerrar la sesión y ya nos vamos a desconectar, pero usted se va a poner en los siguientes 10 minutos a resolver el siguiente ejercicio y me lo va a mandar al WhatsApp. Solamente le voy a dejar uno. Entonces vamos a ver, estoy analizando aquí cuál vamos a poner. Que todos los veo bien sencillos. El 10. Este es el 10 de la sección 13.1. Y me dice f de x, y,